Vamos a México, donde la violencia continúa incontenible. Este fin de semana apareció un video que muestra cómo miembros de un cartel, eso es en Guerrero, golpearon hasta la muerte a 53 sujetos secuestrados. Y todo a pesar del peculiar llamado que hizo el presidente López Obrador a los delincuentes para que hagan un alto a la violencia. ¿Te atreverías a traicionar a un cártel del narcotráfico? Y es que a los traidores, los soplones y quienes se atreven a robar o a dejar las organizaciones y pasarse a otro bando, y por sobre todo los enemigos, enfrentan el peor de los sufrimientos inimaginables, que ni siquiera una serie o película que cuenta estas hazañas brutales llega a reproducir con la misma violencia. El fin parece la salida, en estos casos menos doloroso, La violencia es una regla básica en el mundo de la mafia, conocida y aceptada por quienes trabajan para los líderes más poderosos, porque cuando te metes en este negocio tú sabes el trato, puedes perder la vida en cualquier momento. El sufrimiento, pisas, miles de formas de castigos corporales e incluso el fin son la moneda de cambio de cualquiera que se atreva a hacerlos enfurecer. Pagan por sus errores de las peores maneras, bañados en ácido, con partes amputadas, con la parte superior del cuerpo también arrancada, electroshocks y un sinfín de sufrimiento y humillaciones que son grabadas y difundidas en internet como forma de advertencia. Pero no solo eso, en ocasiones los cuerpos en parte son colocados en lugares públicos y colocados en las puertas de sus enemigos. Pero, ¿cuáles son los peores métodos de los mexicanos y cómo inició esta cultura de la violencia que no parece tener fin o tener tregua? Pues es lo que te voy a platicar en el video de hoy. En la cultura el quitar una vida se concibe como un negocio más, y los sufrimientos a los que son sometidos dentro de sus propias organizaciones se consideran castigos justos por los errores cometidos. Aquellos que traicionan o roban dinero o sustancias de la organización son deshumanizados y considerados como ratas que tienen que pagar con una cruel por su traición a sus propios líderes. Según estas organizaciones, las ratas apestan, y si dejas que sobreviva una, las otras harán lo mismo, y cuando menos lo esperes tienes un nido de ratas en la organización. Por eso, el peor castigo es acabar con ellos lentamente hasta incluso sacarle, como te decía, partes, extremidades, y poner la parte superior donde los demás la puedan ver, que con la parte superior pues me refiero a la cabeza. El mensaje es completamente brutal y violento, sin contar el sufrimiento personal de las víctimas, porque la mayor parte de las veces, según lo impusieron los Zetas, la decapitación se hace en vida. Para la mafia no hay nada peor que los soplones, los también llamados cucarachas o cerdos. Las cucarachas son los soplones que les dan información a la policía sobre la ubicación de las casas de seguridad, las cuentas de bancos y los nombres de los jefes. Esto es considerado alta traición, por lo que la compasión no existe. Quien tiene el valor de ser un soplón es llevado a un rancho y es tratado como un cerdo para luego darle fin como tal. Esta deshumanización de la víctima al usar sustantivos como ratas, cucarachas o cerdos es algo común en este tipo de organizaciones. Desligarlo de su condición humana hace que el trabajo del sufrimiento sea más fácil y no haya ningún tipo de remordimiento. Que te voy a dejar en claro que con sufrimiento me refiero a tortura, pero no te puedo estar diciendo a cada rato esta palabra porque nos censuran. De igual forma, y regresando, la violencia no es solo interna y reservada para los traidores y ladrones, sino también para las organizaciones rivales. Prácticas de sufrimiento, privación de la libertad, desvividos son simplemente utilizados estos métodos para enviar mensajes a quienes son considerados enemigos. Un método común es cortar en pedazos a las víctimas, colocarlos en bolsas negras y aventarlos en la puerta de entrada de su familia junto a una pancarta diciendo por qué le quitaron la vida o por qué el cártel le quitó la vida al enemigo. Siempre hay competencia para ver quién hace más que el otro. Si un cartel desvive a uno del grupo enemigo, los otros también desviven dos ahora en venganza, y así sucesivamente a una escala incontable e incontrolable de personas arrancadas de este mundo. Pero no es solo acabar con la vida y ya.
los cuerpos deben ser encontrados por sus jefes cuando menos se lo esperen. Por ejemplo, un ex integrante de un grupo criminal que se mantuvo en el anonimato relató que una vez mandó 2 cajas de regalo que contenían las extremidades y la parte superior de 2 de los hombres del jefe del otro cartel. Ese día el líder estaba saliendo de la comunión de su hija y abrió los presentes frente a sus parientes pensando que era un obsequio más, sin pensar lo que encontraría dentro. Y si bien el sufrimiento es un negocio de intimidación y venganza, como seguramente ya lo sabes, también es cierto que entra en juego la satisfacción personal que el sufrimiento otorga a los perpetradores. Desvivir personas generan en estos criminales sentimientos de adrenalina, gozo, emoción y poder. Pero los motivos no terminan ahí. Como cuarto motivo tenemos el culto de la Santa Muerte, que requiere que sus miembros participen en rituales en los que se ofrecen sacrificios de personas a cambio de protección al santo. Pero ¿cómo comenzó este mar de violencia insaciable y elevada en los grupos criminales? Pues déjame te platico y empiezo yo creo que con los que en su momento fueron los más brutales, los de la última letra. Este método no es nuevo. En México comenzó en 2000 con el nacimiento de los Zetas. Uno de los métodos ampliamente utilizados por estas organizaciones en México es la difusión de imágenes en donde se ve cómo se hace sufrir a una persona, cómo se desvive y cómo se hacen partes a integrantes de organizaciones contrarias con la finalidad de causar temor o terror. Las imágenes sin censura recorren la red todos los días, principalmente en redes sociales como X, cual se ha vuelto plataforma predilecta de los grupos criminales. La difusión de estas escenas del horror comenzaron con el cártel de la última letra, los Zetas, quienes surgieron como el brazo armado del cártel del Golfo, pero al separarse de esa organización y establecerse como un cártel, comenzaron a agravar los sufrimientos y cómo le quitaban la parte superior a sus víctimas para después difundirlas por internet. No se trata de una advertencia para la población general, sino para los matones rivales. La estrategia de terror a través de video es una forma de mandar un mensaje a los otros grupos rivales y a través de estos les dicen a los otros hombres que ellos son los que tienen el poder, que ellos son más brutales, los que no tienen miedo. Con esto buscan amedrentar a los rivales, atemorizarlos, por supuesto, pero también ponerlos en una posición subalterna, pisotear la masculinidad del otro. Pero ¿cuáles son los peores métodos perpetrados por estos grupos, por los Zetas? El método conocido como la cocina consiste en echar los cuerpos de sus víctimas en un tambo, poner líquido flamable como combustible que disuelve los cuerpos debido a que al tocar la piel es corrosivo. Otras veces también se utiliza para directamente los vivos dentro de estos recipientes. También, por ejemplo, el ex líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, desvivió a 72 personas utilizando dicho método, que según testimonios de matones, el procedimiento dura como media hora de agonía insoportable para las víctimas. Otro de los presuntos dirigentes de la organización que utilizaba crueles métodos de ejecución era el Lasca, Heriberto Lascano, alias el Z3, quien supuestamente obligó a sus enemigos a entrar a una jaula con mascotas exóticas, ya fueran leones y tigres hambrientos que los devoraban lentamente hasta que no quedara nada de sus víctimas. Al parecer, este tipo de métodos fue copiado de mafiosos colombianos, de quienes se dicen tenían en su poder animales peligrosos como símbolo de estatus, como fue el caso de Pablo Escobar. Que por otro lado tenemos a Santiago Meza López, alias El Pozolero, quien confesó haber más de 300 cuerpos en baños de ácido para el cártel de Tijuana. Teodoro García, presunto cabecilla del cártel de Tijuana, le pagó a Meza López para que se deshiciera de las víctimas del cártel rival. Y para esto llenó un tambo con 200 litros de agua y 2 sacos de soda cáustica. Luego los puso sobre fuego para los cuerpos, como si se tratara de una olla gigante. Marciano Chano Millán Vázquez, un presunto miembro de estos grupos de matones a sueldo de los Zetas, estuvo involucrado en la privación de un antiguo cabecilla de las sustancias por no pagar los bienes perdidos. Y cuando el matón se quitó la venda, la víctima vio a una familia, una pareja y su hija de 6 años, de pie cerca de un barril en llamas. Los miembros del grupo obligaron a los padres a mirar cómo Vázquez hacía brutos a la pequeñita con un hacha. Luego arrojó las extremidades al fuego frente a las miradas de horror de la pareja, que finalmente tuvo el mismo final.
Y es así como desde el surgimiento de los Zetas a principios del siglo XXI empezaron a correr versiones sobre el consumo de carne de persona por parte de los integrantes de este grupo. Uno de sus fundadores, el Lasca, era señalado por comer guisos con carne de sus víctimas. Juan Sánchez Limón, preso también en la cárcel de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, confirmó que no solo era lascano, ya sin vida, quien consumía carne de personas, sino que en festejos de la organización criminal se servían platillos típicos mexicanos como tamales, pozole y tostadas preparados con las partes de sus víctimas. Y luego de que un enemigo era sentenciado a que le dieran cuello, antes de hacerlo, se lo bañaba, se le rasuraba todo el cuerpo y se lo dejaba por unas 2 horas o 3 horas para que se desestresara, hasta el punto que se le daba una botella de whisky para que se relajaran mejor. Y una vez que conseguían calmar a la víctima, eran desvividos de forma rápida para que no hubiera segregación de adrenalina y la carne no se pusiera amarga ni dura. Así de brutal era el procedimiento. Según sus allegados, a El Lasca le gustaba comer la carne de sus enemigos en tamales y cocida en limón, en tostadas, como si fuera carne tártara, un platillo que consiste en carne de res cruda picada, pero esto era de personas, de rivales. Si bien los Zetas son considerados uno de los grupos más brutales que han existido en México, no son los únicos. El nivel de crueldad y brutalidad utilizado por el cártel de Sinaloa es equiparable con los métodos de sufrimiento del Estado Islámico. Y es que uno de los métodos empleados por la organización de Joaquín El Chapo Guzmán incluía inyecciones de adrenalina a sus víctimas antes de iniciar con el sufrimiento. El objetivo era acrecentar la sensación de dolor durante el sufrimiento, que era prolongado el mayor tiempo posible hasta que sucumbían por todo esto. Los químicos suministrados servían para afectar el sistema nervioso central y así poder mejorar la respuesta al dolor. Normalmente, estas tácticas eran aplicadas con mujeres y niños que pertenecían a las familias de las organizaciones rivales. De hecho, hay rumores que dicen que la motosierra era el instrumento favorito del Chapo para acabar con sus rivales. Hugo Hernández, miembro de un cártel rival, por ejemplo, fue una de las víctimas que perdieron la vida bajo este procedimiento. Su cuerpo fue hecho en 7 partes, fue repartido en varias bolsas de plástico que también fueron abandonadas en una calle de Los Mochis, en el estado mexicano de Sinaloa. Y por si esto no fuera suficiente, la policía descubrió que los responsables le habían quitado la piel del rostro para coserla en un balón de fútbol. Otro procedimiento que disfrutaba de implementar este grupo consistía en poner a las víctimas en tambos o botes metálicos que eran llenados hasta la superficie con agua hirviendo. En otros casos solo les prendían fuego dentro, mismas técnicas o parecidas utilizadas por los Zetas. Y al igual que estos últimos que te mencionaba, el cártel de Sinaloa encerraba a las víctimas con grandes felinos como una práctica común. En muchos casos, tigres y leones fueron utilizados para ocasionar pérdidas violentas y dolorosas. Algunos eran miembros de algún cártel rival, otros simplemente no habían hecho bien su trabajo o habían traicionado de alguna forma a sus líderes. Algunas tácticas empleadas por el cártel de Sinaloa fueron heredadas de los cárteles colombianos que alcanzaron su mayor auge en las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, no fueron los únicos que buscaron conocimiento en Colombia. En la época de José González Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, miembro fundador del cártel de Medellín, muchos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación viajaron a la selva colombiana para ser entrenados para convertirse en máquinas de desvivir. Esta especie de educación brutal fue llevada a México en una especie de campamento acondicionado para el adiestramiento, donde jóvenes, muchos siendo solo menores de edad, eran entrenados para ser matones y para saber cómo lograr que la gente sufriera, cómo las víctimas sufrieran de la forma más dolorosa posible. El cártel Jalisco Nueva Generación empezó a marcar una línea entre los otros cárteles del narco en México a través del uso constante de explosivos, principalmente para realizar bloqueos en vías de comunicación, pero a partir del año 2017, cuando 2 de sus matones fueron capturados, se empezaron a conocer los escalofriantes métodos de sufrimiento que aplicaban a sus rivales.
por ejemplo, comer la carne de sus enemigos como parte de sus rituales de iniciación. Es solo una de las tantas atrocidades, brutalidades que comete la organización criminal. Y existe un sinfín de videos difundidos a través de redes sociales en los que se muestra cómo desviven a sus enemigos para infundir terror. Una de sus prácticas más comunes es marcar con cuchillos a sus rivales, como lo mostró el hallazgo en San Juan de los Lagos, Jalisco, de 4 cuerpos semidesnudos, todos marcados en sus estómagos con la leyenda por rata. Los hombres estaban amarrados a una antena de comunicación en la parte alta de un edificio comercial de la Avenida Internacional México 15, frente a una clínica para trabajadores del gobierno mexicano. Una constante en los videos es que también despojan a las víctimas de sus prendas de vestir y las exponen sin ropa, ya sea parcial o completamente. Las mujeres no quedan ajenas tampoco a las venganzas. Y es que hace poco tiempo se difundió un video en el que un grupo de escorts les quitaron la ropa, las hicieron sufrir y algunas las raparon por no entender que el grupo delictivo tenía el control de las sexoservidoras en la ciudad de Querétaro. A estas mujeres las hicieron sufrir con toques eléctricos mientras que a una le apuntaban a la cabeza con un arma. Los presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación sometieron de rodillas a jóvenes que trabajan como damas de compañía mientras reclamaban que eran ellos los dueños de su negocio. También les ordenaron reportarse cada semana y les pusieron un brazalete para ubicarlas. ¿Qué dicen las autoridades? Pues hasta este momento no se han pronunciado al respecto. Para mantener el control entre sus distribuidores y menudistas en las distintas plazas, el cártel creó también una serie de castigos ejemplares, entre comillas, claro, como cortar las manos a quienes no llegan a pagar sus deudas. Y este fue el caso de 5 jóvenes que aparecieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con los dedos índices amputados. De acuerdo a las investigaciones, el cártel Jalisco Nueva Generación fue quien los privó de la libertad y los hizo sufrir. En esa ocasión, las víctimas revelaron que los mantuvieron casi 6 días privados de la libertad en un lugar desconocido y ahí los tuvieron maniatados y con los ojos cubiertos mientras los hacían sufrir y luego les quitaban los dedos índice a cada uno de ellos. Y a su vez, en el pasado, el cártel Jalisco Nueva Generación ha cometido toda una serie de brutalidades como hacer en partes y quitarle la vida a policías cuyas imágenes circulan a través de redes sociales. Y es que para posicionarse en el mundo de las sustancias, la organización recurrió a mensajes amenazantes a través de narcomantas, partes de cuerpos de sus rivales que luego son colocados como mensajes brutales de advertencia. Y por su grado de crueldad, el gobierno de hecho de los Estados Unidos ha clasificado a esta organización como un grupo narcoterrorista. El cártel es encabezado por Nemesio Ceguera el Mencho, quien ha mostrado un salvajismo que es extremo incluso para los estándares de la mafia. Para el Chapo, sin duda brutal, el asesinato era una parte necesaria de la organización, pero en el caso del Mencho se parece más al sadismo como espectáculo público. De hecho, un exagente de la DEA lo definió en la revista Rolling Stone como un sociópata que no teme usar la crueldad en contra de sus enemigos. Ha habido también desvividos masivos, como los 35 cuerpos atados y con sufrimiento arrojados en las calles de Veracruz durante la hora pico de una tarde del año 2011. O como cuando los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación abusaron íntimamente, le quitaron la vida y prendieron fuego a una pequeña de 10 años a quienes ellos, equivocadamente claro, creyeron era hija de un rival. De igual forma, en 2015, los miembros del cártel le dieron fin a un hombre y a su hijo en una escuela primaria detonando palos de dinamita pegados en sus cuerpos, riéndose aparte mientras filmaban la espantosa escena con sus teléfonos. También hay varios blogs dedicados a la publicación de información exclusiva sobre el narco. En uno de ellos, y sin censura alguna, se difundió un video del sufrimiento a un hombre por parte de matones que se identificaron como integrantes de Jalisco Nueva Generación. Uno, como te das cuenta, de los más brutales actualmente en México. Y en este video, al hombre lo mantienen en el piso sin ropa y mientras un matón le pisa la cabeza, otro le abre el pecho con un arma punzocortante y ante los gritos de la víctima le responde: para que vean que así somos los Jaliscos, los vamos a exterminar a todos. Todo esto mientras un tercer matón grita: cucarachas. Pura gente del Mencho, somos los Jaliscos,
pura nueva generación. También es lo que señalan las distintas voces mientras el hombre está agonizando. Luego, como si fuera sacado de una película de serie B, el matón le abre el pecho y le empieza a sacarlo de adentro. Pero el horror no termina ahí, no creas, porque luego de sacarlos, se los empieza a comer, a ingerir, mientras los demás matones apuntan al hombre con armas de alto calibre y se empiezan a reír de la escena brutal, de peor que una película de miedo, mientras le advierten que van a quitar las partes de su cuerpo y las van a meter en bolsas negras. Testimonios de estos personajes del Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas dejan al descubierto cómo para sus ritos de iniciación y festividades el consumo de carne es una práctica común, de carne de persona. Matones de estos cárteles relataron cómo después de cortar a sus víctimas, en algunos casos en lugar de quemar los cuerpos o arrojarlos a fosas clandestinas, las guardan para preparar alimentos típicos mexicanos. El 21 de junio del año 2017 fueron detenidos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 2 integrantes de una célula de Jalisco como presuntos responsables de haberle quitado la vida a 5 personas, de las cuales 3 les quitaron la parte superior, y aparte trascendió que 2 de los detenidos eran menores de edad y habían declarado ante la autoridad que tras ser reclutados por el cártel habían sido obligados a comer carne de persona. Según los testimonios de los jóvenes, la carne correspondía a un hombre que fue encontrado en la ranchería llamado El Cedro del municipio de Nacajuca, en el mismo estado, y sin brazos ni piernas. Los adolescentes de 16 y 17 años narraron que después de haber hecho sufrir a este personaje, lo hicieron en partes y guardaron en un refrigerador, de donde primero tomaban los brazos y después el resto de las extremidades para transformarlas en aperitivos para alimentar a toda la organización. Bajo el contexto ocasionado por esta enfermedad que vivimos hace algunos años, se cree que el número de mexicanos pobres aumentó a más de 70 millones. De hecho, un informe evaluó que debido a la crisis sanitaria, alrededor de 8.9 y 9.8 millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Por este motivo, para muchos jóvenes, el mundo de la mafia parece una salida fácil de ella, en donde la pobreza es un cultivo del crimen organizado. Muchos chicos prefieren vivir como reyes, aunque sea solamente por unos años, y morir de las peores maneras, que vivir en la miseria para siempre. Sin embargo, en algunos casos no es una elección. Muchos jóvenes son obligados y reclutados a formar parte de estas organizaciones, quieran o no, siendo la única salida el fin o la muerte. A primera vista resulta difícil entender por qué estas formas de castigo corporal y la pena de muerte son considerados como algo necesario dentro del mundo del narco. Y quizás te preguntes, ¿no sería suficiente que pagaran sus deudas en efectivo, o si se aplican castigos, al menos no utilizar el sufrimiento que los dejarán discapacitados de por vida? Con la ausencia de autoridades y leyes que resuelvan esto, los cárteles recurren a la violencia, el miedo y el terror como herramientas para imponer disciplina entre sus trabajadores. Para aquellos ajenos al negocio, este procedimiento, la violencia del narco, puede parecer descabellada y turbia, pero para quienes trabajan en esta industria ilegal, la violencia tiene códigos y objetivos específicos, así como una lógica propia. La selección de la víctima, el método de sufrimiento y el lugar de ejecución son planeados meticulosamente y buscan transmitir un mensaje. Todos tienen significado, es como un lenguaje interno, y efectivamente este tipo de violencia puede ser entendida como un lenguaje simbólico, pero el punto que hay que destacar también es que estas prácticas se conciben como legítimas en el discurso del narco porque se consideran reglas tácticas previamente aceptadas por quienes se involucran en este negocio. Y es así como desde que este país se declaró, o le declaró mejor dicho, la guerra a las sustancias ilegales en el año 2006, el número de personas desvividas relacionadas con el narco no ha dejado de aumentar. Se estima que como resultado directo del combate contra el narco, la cifra actual de homicidios es de 270,000 y contando. El incremento de la violencia del narcotráfico parece ser causada por la corrupción endémica en el país, los altos índices de impunidad, así como la alternancia en el poder durante la elección del año 2000, que jugaron un rol importante en el aumento de la violencia del narcotráfico.
El incremento de la violencia se debe además a la decisión racional de los políticos, quienes, motivados por los beneficios electorales, deciden implementar una estrategia de mano dura y ataque frontal a los cárteles, la cual provoca una violenta respuesta. También la guerra contra el narcotráfico que lanzó el expresidente Calderón impactó los niveles de violencia, y es que la mayoría coincide en que todo esto se disparó, toda la brutalidad se disparó debido a que aumentaron las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades policíacas y los ajustes de cuentas entre organizaciones, también los constantes enfrentamientos entre militares y cárteles que se llevan consigo a muchas víctimas inocentes. Que ahora bien, en la medida que los territorios se hacen más pobres, más lejos queda la gente de la protección del Estado, a la vez que más cerca del poder paralelo del narcotráfico. Y para terminar con esta guerra que parece que nunca va a tener fin, es necesario entonces diseñar políticas públicas que se enfoquen en combatir los problemas más apremiantes en México, como la pobreza y la desigualdad social. Pero aquí la pregunta es, ¿qué creen ustedes que se debería hacer para terminar este reinado de terror? Que también otra respuesta podría ser que esto nunca se va a terminar. Está tan metido en la cultura que lo veo complicado.